Wow, ¿cómo hacen? Popotari. Amigos, buenísimos días. 6 de la mañana en Serengeti, Tanzania. ¿Frío? Claro que sí. Amanecer perrísimo. Claro que sí. Hoy nos despertamos tempranérrimo, nos despertamos como a las 4 de la mañana para venir a un paseo en globo por la reserva. Ya se está inflando, ya se siente la adrenalina. Supuestamente es una experiencia muy bonita y claro, debe de serlo, ver los animales desde las alturas, ver el amanecer tan precioso, contemplar este hermoso sitio desde las alturas. Wow, de verdad está precioso, está increíble. Segunda o tercera vez en mi vida creo que me subo a un globo. Recuerdo que lo hicimos en Capadocia, en Turquía, y no me acuerdo si en otro lugar. Es una experiencia bonita. A mí en lo particular me da un poquito de miedo, porque quieras o no, miren cómo se va prendiendo con fuego. Siempre me pregunto así como, ¿cómo le hacen para que no se prenda todo completamente? Esta va a ser nuestra versión de la vuelta al mundo en 80 días, Ari. Tú nunca has hecho un globo, ¿verdad? No, nunca. ¿Estás emocionada? Sí, tengo mucho frío. Sí hace frío, sí hace frío. Vamos a terminar de contemplar el amanecer. Vamos a montarnos al globo. Ya nos pusieron nuestro cinturoncito aquí. No sé, me imagino que con esto nos van a amarrar. Esto va a estar perro, va a estar cool. Serengeti desde las alturas nos espera. Vamos a darle. Duende. Duende, duende. Vamos. A las alturas. Polo burgo. Oye, de verdad, ¿cómo le hacen para que no se prenda? Eso me da mucho nervio. Sí, ¿cómo no se quema eso? ¿Cómo es que verdad? no se quema? Y si se quema, ya fuimos. O sea, ya nos llamamos. ¡Hola, verga! ¡No mames! Tuve miedo. Ya estamos flotando. Mira, velo de esta manera, Ari. Si morimos aquí, es una muerte muy épica, o sea, muy, ¿no? Le servimos al ciclo de la vida, ¿no? Para que nos coman y así. ¿Seríamos noticia nacional si morimos aquí? Tal vez sí, ¿no? Me gusta pensar que sí seríamos noticia en muchos países. Es lo único bueno que le veo a eso. Dejemos el humor negro, dejemos los malos chistes. Mejor disfrutemos de este hermoso panorama. Miren, ahí estamos viendo unos leones. Esos no son leones, esos son como gacelitas. Es que el guía dice que hay leones, pero no sé cuáles son los leones. Pero yo le creo a nuestro guía, le creo, pero eso que grabé en definitiva no eran leones. Y eso es lo cool, es lo diferente de una experiencia de globo en Serengeti, que a la vez que estás haciendo globo estás haciendo safari, que en toda esta región de África es muy común hacer safari, es una manera de turismo muy común. Y es bonito poder hacerlo así desde las alturas. Chance veamos pájaros, ¿no? Pájaros especiales, pájaros exóticos. Wow, ya hasta se me olvidó el frío de lo hermoso que está esto. Miren, hipopótamos. ¿Lo ven? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y, ay, miren, todo esto son hipopótamos ahí nada más pasando el rato. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! Son muchísimos. ¡Uf! ¡Qué hermoso! ¡Hola, hipos preciosos! ¡Guau! Hay demasiados. ¡Qué bellísimo! Miren, todos esos son hipopótamos. ¡Hola, Borgo! ¡Qué gran familia! Son olorosos, ¿eh? Sí huelen potente. Huelen a la Aris por la mañana. Así hueles tú. A la pecera de los dragones acuáticos, ya cuando estaban muriendo. A eso huelen. Que a ver, dato curioso y perturbador, sinceramente. ¿Sabían que los hipopótamos, a pesar de ser muy bonitos, muy tiernos, son de los animales más agresivos en estos ecosistemas? De hecho, chéquense esto, son los animales que más matan humanos al año, ¿ok? O sea, más que leones, más que chitas, que leopardos. Que más humanos mueren al año por hipopótamos. ¡Qué loco!, ¿no? ¿Lo amerita? Yo creo que en efecto lo hace. Una especie tan tierna, tan bonita como el hipopótamo, es la causa por la cual más humanos mueren haciendo turismo de safari en África. Vaya dato bastante perturbador. Wow, ¿cómo hacen?
hipopotari. Oye, bastante crack el conductor del globo. Porque sí vemos animales y se acerca como para que los veamos chidos. Es bastante crack. Sí. Que a ver, acabo de tener un pensamiento bastante fatalista, ¿ok? Este es muy fatalista. O sea, piénsalo, si nos caemos y sobrevivimos a la caída, lo más posible es que estemos debilitados y llegue un animal a aprovecharse de eso y nos coma. Yo creo que lo peor sería que te comiera una hiena, ¿no? Porque una hiena son carroñeras, o sea, te está poniendo al nivel de basura, así de carne podrida, ¿sabes? Por eso. O buitres, así que dejemos los pensamientos fatalistas. O sea, no entendí. Y disfrutemos de esto. Por Luisito. Gocemos de esto mejor. No pensemos en más maneras de morir en África. Miren, esos de ahí son búfalos. Son súper masivos. Esa nos platican, es como de la carne más rica que le gusta a varios depredadores, pero es de la más difícil de atrapar. O sea, no te quieres meter con uno de esos carnales. Yo creo que no te meterías ni con un elefante ni con un búfalo. Es batalla casi perdida, carnal. Miren cuántas gacelas corriendo. Me encanta que como que más que correr, como que saltan, como que dan brinquitos, son súper bonitas. Las gacelas, dato curioso, son el snack preferido, la cena preferida de los chitas, que curiosamente las gacelas son como de las presas más veloces, como más ágiles, y los chitas son el depredador más veloz de este territorio. Entonces me pone a pensar que a todos nos gusta una batalla justa, ¿no? O sea, bien podrías comerte algo bien facilito, un conejo, qué sé yo, pero no. Queremos algo que esté más o menos a nuestra altura. Miren, jabalís corriendo, unos pumbas. Justo esa es la especie que es pumba, comiendo insectos. Y el otro día escuchamos a unos que le hacen como... Estos, por ejemplo, nos decían que son de los tentempiés favoritos de los leopardos. Que porque no pesan tanto y los pueden subir a los árboles y pues están bien gorditos. O sea, así llenan rico, llenan sabroso. ¿Qué pensarán las jirafas de nosotros ahora? Han de pensar que somos como un ovni, ¿no? Aliens. Humanos voladores. Cuentan en sus reuniones, en sus asambleas, así, no mames, el otro día vi unos aliens, güey. Hola, borgo, volaban bien chingón. De verdad, ¿qué pensarán de esto? De esta cosa ruidosa voladora en la que estamos. Qué bonito corre. Qué hermoso es esto. De verdad es muy bello. Muy hermoso. Estamos diciendo que somos muy pequeños. Muy chiquitos. Somos una parte chiquititita de este planeta. Sin embargo, nos creemos lo suficiente como para destruir estos ecosistemas, ¿no? Sí, que nos... Bonito darse cuenta de lo chiquito que eres en este masivo, hermoso y diverso planeta. ¡Listo! Tierra firme, brindando por la vida, por el amor, por lo hermoso que es nuestro planeta. Estuvo conmovedor, estuvo bonito, es curioso. Yo empecé con mucho miedo. Ustedes saben que le tengo mucho miedo a las alturas. Conforme pasaba la experiencia me fui tranquilizando y llegó un punto en el que me sentí muy conmovido, me sentí muy emocionado. Sí, yo también. Y son bien bonitos esos momentos de los viajes en que tienes ganas de llorar. No porque estés triste, no porque... Simplemente porque estás conmovido. Porque es muy bonito. Es muy bonito. Es bien sentimental. Es muy bonito. Entonces aprecien esos pequeños momentos en los que se conmueven, en los que se emocionan, en los que su cuerpo les pide un par de lágrimas emotivas. Son muy bonitos. Yo sé que el resto del día estaré con una gran, enorme sonrisa en mi rostro. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta experiencia. Esperamos que les haya parecido entretenido, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Salud. Mai Shamaref, que es salud en suajili. Adiós, pimpollos. Un placer, de verdad, un placer compartir esto con ustedes. A la próxima. Adiós.